Buenos días y bienvenidos. En este video vamos a ver un poco cómo se instala nuestro sistema de control de procesos Batch Expert. En realidad el sistema está diseñado para ser instalable por un usuario final, generalmente por personal de mantención o administradores de computación. En primera instancia, lo que se requiere para una instalación de nuestro sistema en una nueva estación de operación es derechos administrativos en la estación local. Yo en esa estación, donde voy a mostrar cómo se instala el sistema, por supuesto tengo el derecho de administración, pero asegúrese por favor de realmente obtener esos derechos antes de iniciar una instalación, porque no se puede instalar sin tener esos accesos. Eso es relevante para computadores que están siendo administrados por algún departamento informático o similar. Principalmente, la forma más sencilla de instalar nuestro sistema es irse a nuestra página de documentación, que vendría siendo docu.emilogics-automation.com, donde en la versión Downloads en software o directamente acá en la página encuentra nuestro Installation Center. El Installation Center es una pequeña aplicación de nosotros que está hecho especialmente para facilitar la instalación de nuestro sistema para usuarios finales. Instalamos, descargamos ese y después de ese tenemos que aceptar. Keep. Una vez descargado, tenemos que abrir el archivo y nos va a desplegar la aplicación. Vamos a verlo. La aplicación se encuentra acá en nuestra carpeta de descargas, donde la podemos instalar. Ahora, después de que se nos abrió, tenemos tres etapas que tenemos que instalar. La primera es instalar el server de datos, la segunda el sistema SCADA visualización y en tercera la instalación de nuestro sistema Batch Expert mismo. Las tres componentes necesarios directamente también pueden ser descargados acá desde la página web correspondiente. En ese caso, para el server SQL, eso es Microsoft. Uno tiene la opción de descargar diferentes versiones soportadas, donde recomendamos utilizar la versión de su proyecto. Eso por supuesto depende de su aplicación y generalmente la versión de SQL depende de la versión del SQL que tienen las demás estaciones. Por ejemplo, si las demás estaciones están utilizando la versión 2019, esa es la versión que tienen que descargar. Seguir con eso y vemos que se inició la descarga y podemos esperar hasta que se termine. Una vez terminado la descarga de la aplicación, vemos que ahora queda disponible la opción de instalar esa aplicación. Con la misma forma proseguimos a descargar el sistema SCADA y nuestro sistema Batch Expert. Una vez descargados los tres archivos, podemos continuar con la instalación de los tres archivos. La primera cosa que se tiene que instalar es la versión del server SQL. Eso es de la empresa Microsoft y simplemente lo instalamos haciendo clic en instalar, lo cual nos solicita por nuestro derecho administrativo, lo cual en ese caso no tengo que ingresar clave porque yo tengo derecho administrativo en esa estación. El instalador del Microsoft SQL Server ahora procede a instalar todos los archivos necesarios y simplemente tenemos que esperar hasta que dicha instalación termine. Eso puede tardar algunos minutos, pero eventualmente la instalación se va a cumplir y la primera etapa se encuentra instalada.
Una vez que terminó la instalación del server SQL, podemos instalar nuestro sistema SCADA y también después el sistema BetchExpert. Como anterior, pide derechos administrativos, los cuales vamos a tener que ingresar y confirmar la instalación. La instalación también es relativamente sencillo a través de un instalador que lo guiará por el proceso de instalación, que es un proceso bastante común para sistemas Linux. Simplemente hay que aceptar la licencia, elegir una carpeta, la cual normalmente se elige la carpeta por defecto y se puede instalar. Todas las opciones por defecto siempre son los correctos y no son necesarias que se modifiquen. Y solamente existen por personal de mantención en el caso que tiene que instalar ciertos componentes. Esa instalación de esos componentes es bastante rápido y generalmente demora pocos minutos. Con eso terminó la instalación de nuestro sistema SCADA, con la cual podemos instalar el último componente del sistema. Vamos a confirmar nuevamente. Recuerda que yo puedo confirmar en esa estación porque yo tengo derecho administrativo, pero en el caso que usted lo instale como operador o usuario, usted tiene que ingresar la clave y las credenciales del administrador. La instalación del sistema BetchExpert mismo es bastante rápido también, de hecho más rápido que el sistema SCADA. Generalmente demora también pocos minutos, lo cual ya está en el punto de terminar la instalación. Ya vemos que se están creando también los símbolos de acceso en el escritorio, los cuales después nos permiten iniciar el sistema. Con eso ya hemos concluido la instalación de los componentes principales del sistema, lo cual ahora falta es la instalación del mismo proyecto. Acá en Tools encuentra algunas herramientas que también a veces son necesarias para instalar o al menos son opcionales, como por ejemplo el PDF24, el cual nosotros recomendamos como por ejemplo para imprimir todo tipo de documentos como PDF directamente en el sistema. También es posible utilizar el Microsoft PDF Printer, pero en nuestra experiencia recomendamos el PDF24 porque obtiene mejores resultados. Después de la instalación de todos esos componentes, uno tiene que restaurar un respaldo de un proyecto de su estación. Generalmente ese respaldo usted tiene que obtener con respaldos automáticos que se generan y usted tiene que guardarlo en algún archivo, o también por el integrador del sistema y la empresa que puso en marcha su sistema. Generalmente esos respaldos se entregan de forma BetchExpert Backup, que tienen la versión BXPAC al final. Para poder abrir esos archivos, uno simplemente abre la aplicación Backup, Project Backup Administration, la cual tenemos que abrir como con derechos administrativos, lo cual en este momento no lo he hecho. El sistema, el respaldo tiene que modificar, por ejemplo, la dirección IP del computador, etc. Ahora, podemos ir a restaurar respaldo, abrir, y podemos elegir el respaldo que quisiéramos restaurar. En nuestro caso está en Downloads, Demo. Vamos a abrir y vemos acá un listado de todos los componentes que son parte del proyecto, del respaldo. En ese caso podemos simplemente restaurar el sistema con una advertencia si queremos restaurarlo. Y en ese caso nos consulta el sistema cuál es la carpeta a donde queremos instalar el proyecto, en ese caso ese. Lo confirmamos. También el sistema quisiera consultar cuál tarjeta queremos asignar. En ese caso nosotros tenemos aquí la tarjeta que se llama ESANET 0, eso es una de nuestras tarjetas ESANET que tenemos puesto, y cuál dirección queremos ajustarlo en esa.
podemos ignorarlo o podemos ajustar esa dirección y nos va a ajustar esa dirección que está mencionada acá a nuestra dirección local. Esa dirección es necesaria para que la estación se pueda comunicar con los controladores del sistema, y en ese caso simplemente podemos hacer clic en OK y continuar con la restauración del respaldo, lo cual va a restaurar todo el proyecto, todas las licencias y todas las demás configuraciones necesarias del sistema. Una vez terminado la restauración del respaldo, ya directamente podemos utilizar la estación de forma normal. En nuestro caso, simplemente haciendo un clic en el sistema PetchExpert, y con eso se termina la instalación. En nuestro caso, tenemos una simulación de nuestro controlador, la cual vamos a iniciar en ese momento. Se llama 17 simulación. Una vez iniciado nuestro PLC, podemos ya directamente iniciar nuestro sistema a través del botón PetchExpert y utilizar la estación con normalidad. Y así se termina este video. Espero que los vemos en el próximo video. Este es un video más simple para demostrar un poco la instalación. También quizás al final quisiera mostrar también que en nuestra página web Doku, donde iniciamos la descarga, usted puede encontrar mucha información también al respecto del sistema PetchExpert, como por ejemplo manuales, en este caso acá manuales de ingeniería, incluso manuales y diferentes presentaciones también en los idiomas inglés y español. Y también acá tiene acceso a nuestro canal YouTube, donde usted está viendo este video en este momento. Muchas gracias por su atención.